Yo le continúe bendiciendo, hermanos. En este domingo seguimos con el estudio bíblico, meditando en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Vamos a estar atendiendo la segunda parte de este capítulo, que corresponde de los versos 7 al verso 15. Tengo la lectura así del pasaje bíblico. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la fe, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El domingo pasado, cuando atendimos los primeros 6 versos de este capítulo 13, estuvimos viendo cómo el escritor de la carta a los Hebreos nos animaba a perseverar en el amor fraternal, un amor producido por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, por medio del cual ahora nos amamos porque compartimos muchas cosas en común. Hemos sido todos salvados por la obra de Cristo y regenerados por el poder del Espíritu Santo, y se nos ha puesto en la iglesia para la comunión mutua. También vimos el domingo pasado que el escritor exhortaba a sus oyentes a la práctica de la hospitalidad y que mostráramos amor por aquellos que estaban presos y por aquellos que sufrían también algún tipo de maltrato, sintiéndonos nosotros mismos como si estuviéramos presos y siendo maltratados. También vimos cómo la Escritura nos exhortaba a la práctica del amor dentro de nuestro vínculo matrimonial, de manera que pudiéramos honrar a Dios con nuestro matrimonio, y también aquellos que no se habían casado pues honraban a Dios pues guardándose en pureza y santidad en esta soltería en la que ellos estaban. Pero ahora en el verso 7 notamos algo interesante. Después de todas estas indicaciones dadas en los primeros 6 versos, y aún al animarnos a estar gozosos en Dios con la providencia que Él nos da, también ahora en el verso 7 se nos anima pues a mirar a aquellos líderes, hombres que Dios ha levantado de la iglesia para que ejerzan el ministerio del pastorado. Él dice: acordaos de vuestros pastores. Y estos son hombres que han sido llamados de en medio de la congregación por parte del propio Dios para guiar a la iglesia, para alimentar a la iglesia con la palabra de Dios, con el correcto evangelio, también para cuidarla de cualquier tipo de ataque de lobos feroces que buscan dañar al rebaño del Señor. Así que vemos que la Escritura pues anima al creyente a mirar a estos hombres. Dice: considera cuál ha sido su conducta y su fe. Así que vemos que los pastores tienen esta labor y esta responsabilidad de ser ejemplo para la iglesia en su conducta y en su fe. Vemos entonces en el verso 8 que el escritor nos dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta es una tremenda declaración que hace referencia a la eternidad de Cristo y a su inmutabilidad. Cristo no cambia. Él es Dios. Él es inmutable. Vemos entonces que también se tira a piso todas estas falsas enseñanzas por las cuales se encuentra el mundo hoy, que presentan a Cristo como un ser creado, en el caso de los testigos de Jehová, o como un hombre que fue divinizado, en el caso de los mormones, y así vemos muchas otras sectas. Y es importante entender que las Escrituras siempre se han referido a Cristo como el Hijo de Dios. Sí, el propio Cristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo en la carta a los Timoteos. Vemos que Él se presenta como el Verbo, el gran yo soy. Él es el Dios que se encarnó para poder llevar a cabo
la obra de redención. Así que es importante que la iglesia afirme esta doctrina del señorío de Cristo, de la divinidad de Cristo, que fue completamente hombre y completamente Dios. Y esto es bien importante porque el mundo abrazaría un cristianismo sin Cristo. Pero cuando exponemos la Sagrada Escritura, mostrando que Jesús es Dios y que Él no cambia y que todo ha sido entregado en su mano y que Él vendrá a juzgar al mundo de acuerdo a sus obras y a lo que haya hecho en cuanto a si obedecieron o no la palabra de Dios, ellos de una vez se rebelan contra este mensaje. Por eso sigue diciendo el escritor: no os dejéis llevar de doctrinas diversas, dice el verso 9, y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. Ahora que somos salvos, el creyente, ahora que ha sido convertido y sacado de su estado de pecado y traído a esta nueva naturaleza de ser hijo de Dios, debe cimentarse en la palabra, tener la escritura como su única regla de fe y de conducta. No hay otro escrito fuera de él por medio del cual el hombre pueda ser salvo. El Salmo 19 dice que los mandamientos de Jehová, que su ley convierte el alma. Debemos entonces afirmar nuestros corazones en la palabra de Dios. Porque tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo, sigue diciendo el escritor en el verso 10, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual, verso 12, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es interesante aquí la analogía que hace el escritor. Él identifica a los creyentes en Cristo. Cristo ha sido nuestro sacerdote. Cristo fue nuestro sacrificio y el altar donde se ofreció él mismo como ofrenda de expiación por nuestros pecados. No hay otro sacrificio, no hay otro sacerdote, no hay otro medio. Solo Cristo. Únicamente a Dios le ha placido redimir y salvar a los hombres a través de la obra de propiciación de su Hijo Jesucristo. Solo podemos llegar a tener acceso al Padre mediante Cristo. Él fue nuestro sacerdote y sacrificio. Por medio de él ahora nosotros gozamos de una salvación que no nos era permitido alcanzar por nuestras obras, porque todas nuestras obras delante de Dios son pecaminosas. Porque no hay nada bueno en mi corazón, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay ninguna obra que yo pueda hacer que motive a Dios a extenderme su brazo de misericordia y de perdón, sino que tiene que intervenir un mediador entre Dios y nosotros los hombres. En este caso, la Escritura nos muestra una y otra vez que ese único mediador ha sido Jesucristo. Y es ahora entonces que podemos gozar de esta salvación tan grande. Es ahora que podemos entonces entender su palabra, porque hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y es ahora que podemos entonces andar en buenas obras para la alabanza de la gloria de Dios. Salgamos pues, dice el verso 13, salgamos pues a Él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. La iglesia ha sido llamada hacia afuera de este mundo, a salir de este mundo. Estamos aquí, pero no somos parte de este mundo. Esta es una morada temporal, y en estos momentos en donde el mundo atraviesa esta crisis de salud y todo parece estar colapsado, vemos cómo el gobierno del hombre es imperfecto. Vemos cómo las naciones y sus gobernantes no pueden proveer estabilidad y paz para nosotros, para los que habitamos en este mundo, porque solo hay un Señor del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Solo hay paz verdadera
en Cristo y solo hay estabilidad para nuestra vida en Cristo. Por eso el creyente en la iglesia debe desear de todo corazón y en sus oraciones pedir por la venida de Cristo. ¿Es eso una realidad en nosotros como iglesia? Esta pandemia por la cual atravesamos nos has hecho reflexionar en la necesidad que tenemos de la venida de Cristo. ¿Es realmente para ti, hermano, que escuchas hoy este estudio bíblico, un deseo ferviente en tu corazón estar con el Señor, o estás arraigado a las cosas que este mundo ofrece? A tus bienes tal vez, a tu posición en tu trabajo, a tu reputación o fama que puedas tener, o a tus amistades. Nada de eso va a proveerte paz. Dice el verso 13, salgamos pues a Él, a Cristo, nuestro Rey, que fue nuestra propiciación, aquel que proveyó salvación. Sin Cristo estuviéramos perdidos en nuestros pecados, llevando su vituperio. El cristianismo siempre sufrirá insultos y ataques por el mundo, porque vivimos para agradar a Dios y no a los hombres. Un cristianismo light, un cristianismo sin aflicciones, un cristianismo sin insultos, sin menosprecio del mundo, no es un cristianismo verdadero, porque cuando vivimos para la honra de Dios, el mundo nos aborrecerá. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Mientras que en el Antiguo Testamento la labor sacerdotal era exclusivamente para la tribu de Leví, ahora en el Nuevo Testamento todos los hijos de Dios hemos sido hechos sacerdotes. Nuestra boca, nuestro actuar debe llevar alabanza y gloria al nombre de Cristo. Como iglesia, en medio de esta situación en la que estamos, desde nuestros hogares debemos llevar gloria y alabanza al nombre de Cristo. Debemos perseverar en la doctrina, en la oración. Debemos como familia unirnos, y aunque no podamos congregarnos por razones de salud, sí podemos estar en congregación como familia en nuestros hogares, orando y llevando alabanza, rindiendo tributo a nuestro Rey, que demanda de nosotros toda la adoración. Así que, hermanos, meditamos en este pasaje de la Escritura hoy, domingo 29 de marzo, aplicando cada uno de estos versos a nuestras vidas. Y es mi deseo que usted, en donde se encuentre, pueda también en su tiempo personal y en su tiempo de devoción familiar, poder perseverar en oraciones, en cánticos de alabanza a Dios, en la meditación de su palabra. Para el mundo, esta cuarentena es un caos. Ellos se sienten encerrados. Para la iglesia ha sido una oportunidad de adorar y glorificar el nombre de Dios desde nuestros hogares. Seamos entonces el cuerpo de Cristo, aquel que proclama desde cualquier lugar su nombre y bajo cualquier circunstancia. Y perseveremos en oraciones, rogándole a Dios que su venida esté pronto y que podamos estar con Él. Dios le continúe bendiciendo.